ese es nuestro mayor anhelo, ser una ofrenda para ti. Es nuestro mayor anhelo que nuestras vidas se conviertan en ofrendas a ti. Poder declarar, poder proclamar que tú eres nuestro Dios, que no hay nadie como tú. Vivir para ti, experimentar cada día tu cercanía y nuestra cercanía, tu presencia en nuestra presencia. Poder decirte a solas y en medio de la multitud, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios y una ofrenda de amor te quiero dar, mi vida. Señor, que tu palabra corra, fluya y sea prosperada. Que en esta hora no haya en medio nuestro raíz de amargura ni dura cerviz, sino que por medio de la acción de tu Espíritu tú abras y alumbres el entendimiento. Tú quites toda sordera y dispongas todo corazón para recibir tu palabra, para atesorarla y para ponerla por obra. Que podamos deleitarnos en tu presencia sabiendo que es bueno y que es delicioso. Que los hermanos habiten juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A ti sea el poder, la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre. Amén. Le decimos otra vez, porque tú... No, ok. Gloria a Dios. Yo le estoy cayendo atrás a Pablo y ya casi así como él adora con micrófono y todo, yo estoy ahí. Pero todavía tengo que mirar hacia atrás y pedirle a ellos que sean que lo hagan. Bendito sea Dios, buenas noches. Ciertamente es un privilegio una vez más poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y en esta noche el tema que el Señor pone en nuestro espíritu es una pregunta. Y la pregunta es: ¿oxitocina o cortisol? ¿Qué quieres ser? Yo dije, mira qué bien. ¿Oxitocina o cortisol? ¿Das energía o la quitas? ¿Podemos apagar esto, por favor? Gracias. No, esas no. Estas. ¿Oxitocina o cortisol? ¿Das energía o la quitas? El Salmo 133, versículo 1 y 3 nos dice lo siguiente: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Dos amenes, pero vamos a ver si esos dos amenes son lo suficientemente sólidos para todo lo que viene ahora, para ver qué significa eso. ¿Okay? No, la lateral, préndela, porfa, que necesito visión lateral. Ok, entonces dice, primero, la palabra de Dios nos dice que es bueno que habitemos juntos. La palabra de Dios nos dice que es bueno que los hermanos habiten juntos. Pone condición de la forma en la que debemos habitar y dice lo que sucede cuando habitemos de esa manera. Entonces vamos a ver qué quiere decir el Señor esta noche a su pueblo por medio de esta porción. Lo primero que nosotros vemos es que en Génesis 1:26 dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Ese versículo nos revela que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vamos a bajar esto un poquito, por favor. Segundo,
1 Tesalonicenses 5:23 dice que el hombre está conformado, creado, por una parte material y una parte inmaterial. La parte material es el cuerpo y la parte inmaterial son el espíritu y el alma. El versículo 23 nos dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos aquí las tres partes que la palabra nos muestra, nos revela, nos enseña. La primera de ellas es el espíritu, desde adentro hacia afuera. Espíritu más alma más cuerpo producen un ser humano. La primera que tenemos es el espíritu. Es una de las partes inmateriales del ser y es la que se encuentra en estado de muerte o vida. Es por medio de la cual nos comunicamos o no nos podemos comunicar con Dios. El espíritu entendemos que está dentro del alma y que el alma es la vasija que contiene el espíritu. Entonces el alma es la otra parte de la parte inmaterial y es en la que contiene las emociones, el intelecto, los pensamientos, la voluntad, etc. Y estas dos partes que conforman la parte inmaterial están dentro del cuerpo, que es la parte externa, material, fisiológica, y por medio de la cual se expresa y se manifiesta el ser. Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo. Si el espíritu está muerto, como vamos a ver adelante, vemos que Efesios 2, del 1 al 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese versículo, aunque no lo dice taxativamente, nos habla de espíritu muerto, nos habla del alma, pensamientos, deseos, pasiones, y nos habla del cuerpo a través de los cuales se manifestaban esas emociones, deseos o sentimientos. Pero dice particularmente que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, tenemos un espíritu muerto, nos lleva a un alma llena de delitos y pecados. Esa alma gobierna el cuerpo. Es una persona almática porque el espíritu está muerto. La persona que no ha conocido a Cristo y cuyo espíritu no ha sido vivificado por el poder del Espíritu Santo, la autoridad de su palabra, la fe y todo el conjunto del proceso de la salvación, vive conforme a los deseos de su alma. Vive conforme a la estructura del pensamiento de su mente. El alma gobierna el cuerpo y si el alma se aira, el cuerpo reacciona airado. Si el alma se apasiona, el cuerpo reacciona apasionado. El que está muerto, dice la palabra, que está muerto en delitos y pecados, viviendo conforme a sus deseos y a sus pensamientos. ¿Ok? Pero hay una segunda fase. Dice la misma porción que Él nos dio vida. Y leemos un poco más abajo, versículos 4 y 5. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del amor con que nos amó, y sola esa frase es una enseñanza particular. Solo redimensionar y estudiar la profundidad del amor con que nos amó, el cual es la razón por la cual, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, que estábamos muertos y el Señor, por amor, por medio de Cristo, nos da vida. ¿Pero qué vivifica? ¿El cuerpo? No, el cuerpo estaba muerto en delitos y pecados haciendo lo que quería hacer. El alma no, porque el alma se estaba sintiendo, pensando, decidiendo. Vivifica el espíritu. Dios es espíritu y como tal busca ser adorado. Que se le adore en espíritu y en verdad. Es de espíritu a espíritu. A veces adoramos con el cuerpo, a veces adoramos con el alma, pero la adoración que Dios anhela es la adoración que es del espíritu. De espíritu y verdad. No una adoración de las emociones, no una adoración carnal, sino de espíritu a espíritu. Entonces dice que el espíritu vivificado en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces el espíritu que estaba muerto, al creer, es vivificado, recibe el Espíritu Santo y empieza a gobernar el alma. Empieza a someter, a sujetar,
a transformar las emociones, los pensamientos, y el alma entonces empieza a expresar a través del cuerpo un carácter distinto. La mente de Cristo, el carácter de Cristo, la estatura de Cristo, la nueva naturaleza empieza a ser manifiesta. Y el que antes robaba ahora no ora, y el que antes robaba ahora no roba. El que antes era grosero ahora es tierno, el que antes era iracundo ahora es pacífico. Porque el alma fue transformada, la mente fue regenerada por medio de la acción del Espíritu Santo dentro del alma de ese ser. ¿Ok? Entonces, espíritu, alma y cuerpo, ser humano. Pero la parte material no solamente es sangre, músculos y huesos, sino que la parte material también Dios la diseñó con una serie de compuestos químicos denominados hormonas. Hay diferentes tipos de hormonas, varias hormonas. La hormona del crecimiento, si usted la tiene atrofiada, usted se queda pequeñito, o si la tiene atrofiada, crece demasiado. Y hoy estamos hablando de manera particular y vamos a hablar de dos hormonas, el cortisol y la oxitocina. Esta mañana tuve el privilegio de escuchar en el claustro escolar, para el inicio del año escolar, del segundo semestre, una conferencia que teníamos que analizar una porción. Y en la conferencia, la expositora daba un testimonio de su vida particular, lejos de lo que ella podía pensar, porque es una persona secular, no creyente. Lo que ella dijo, el Espíritu lo utilizó para empezar a trabajar en mí, para estudiar y compartir esta noche lo que estamos compartiendo. Ella decía, ella tuvo una experiencia, rápidamente se las cuento. Ella estaba en un lugar dando una conferencia en el centro de Madrid, española, parqueó su carro. Entonces ella empieza a decir, oigan bien, yo tengo un Volkswagen Golf de hace como 14 años, rayado, rojo, bien viejito. Lo parqueo ahí, gracias a Dios. No dijo gracias a Dios. Dijo, y encontré un parking cerca del centro de Madrid. Eso dicen que es sumamente difícil. El caso es que cuando ella sale de la conferencia, ella recién había dado a luz. Y dice que se tuvo que ir de la conferencia corriendo porque ya era hora de ir a amamantar a su hijo. Cuando va saliendo, ve que un hombre le está siguiendo y a medida que ella va caminando, el hombre se le va acercando más. Entonces ella empieza a ponerse nerviosa, a sudar, a entrar en pánico, a preocuparse. Ella es neurocientífica, psiquiatra y escritora. Entonces ella decía, yo soy amante y apasionada de las hormonas. Yo sabía que el cortisol se me había disparado. El cortisol llega a mi parte prefrontal y empieza a hacerme correr, a agitarme, el estrés, la tensión. El hombre se me acerca y cuando yo voy a sacar la llave del carro me dice, deme la llave del carro. Yo miro y veo que delante de mí hay un carro de lujo, nuevo, del año. Y entonces le digo, ese no es el mío, ese no es el mío, es este. Entonces el ladrón la mira y se va. Ella se monta en su carro y se va. El ladrón no quería robarse un carro viejo. El ladrón quería robar el carro del año. Pero entonces ella se monta, llama al esposo llorando y trata de explicarle, le dice, pero te secuestraron, no. Llega a la casa, la pide la señora y ella va entrando, la señora le da el niño, lo toma y dice ella que tan pronto empezó a amamantar, desapareció el estrés, desapareció la tensión, los dolores del cuerpo, el susto, el miedo, desaparecieron. Cuando el esposo entra, minutos después, porque salió corriendo para donde ella le cuenta todo de una manera sumamente pacífica. Y él se queda mirándola y le dice, pero lo has tomado muy bien. Entonces ella le dice, lo único diferente que he hecho desde ese momento hasta aquí ha sido amamantar. ¿Será que hay alguna correlación y que la oxitocina hace descender el cortisol? Dice que termina de amamantar y se para a investigar y empieza a estudiar y hace todo un análisis profundo y estudia a fondo la correlación de las dos hormonas y encuentra que sí, que el cortisol de manera natural desciende a las 6 horas. Por eso cuando la adrenalina se dispara y usted está asustado y usted nervioso, usted dura un tiempo para calmarse. Pero ella descubrió y empezó a hacer estudios al respecto que la oxitocina lo baja en minutos. Y eso a mí me maravilló,
porque eso no es ciencia, eso es creación, eso es creacionismo, eso es diseño inteligente, eso es la mano de Dios diseñando el ser que Él creó a imagen y semejanza de Él. La ciencia lo descubrió y lo explica y lo pone de una forma más sencilla para que nosotros lo entendamos. Pero eso es creacionismo. La función de la oxitocina es, entre otras, disminuir el estrés. La función pasiva, por así llamarla. Pero la función activa la vamos a ver más adelante. Entonces, rápidamente, cortisol. El cortisol es una hormona que tiene un efecto en prácticamente todos los órganos y tejidos del cuerpo, producida por las glándulas suprarrenales y se libera como respuesta al estrés, la tensión, el miedo, la ansiedad. Cuando el cuerpo es sometido a un estrés profundo, las glándulas suprarrenales disparan cortisol para que los órganos puedan compensarse, para que el cuerpo pueda reaccionar. La oxitocina. Esta hormona está directamente relacionada con el placer y el afecto, ya que ayuda al cerebro a sentir cariño, amor por las personas que componen nuestro entorno, permitiendo sentir hacia ellas lo que no sentimos hacia los desconocidos. Provoca las contracciones durante el embarazo y el proceso del parto, ayuda a la lactancia y al apego con el bebé. La llaman la hormona del amor, del apego, porque la oxitocina se dispara cuando hay cariño, cuando hay amor, cuando hay afecto, y produce mayor afecto. Eso no es ciencia, eso es creacionismo. Eso es diseño inteligente de Dios para poder crear el vínculo y la unidad entre el cuerpo de sus hijos. Dios puso hormonas en nosotros para producir en nosotros emociones y sensaciones que nos lleven a la fraternidad, a la hermandad, a la unidad del cuerpo. Lejos de lo que los ateos quieren decir, que esas hormonas son precisamente las que validan su incredulidad, es todo lo contrario. Esas hormonas son las que nos permiten ver la grandeza, la maravillosidad, iba a decir, de la creación, la maravilla de la creación de Dios, el detalle a detalle de cada uno de los elementos que Él puso en el ser humano. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro versículo principal? ¿Qué tiene que ver el cortisol y la oxitocina? Vamos a ver. Vamos a desglosar nuestro texto para ver si tienen algo que ver. Tengo a Camila ahí mirándome, amenazante desde la primera base. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sigue diciendo el rocío del Hermón, la barba de Aarón, y concluye diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos ahora a desglosar nuestro texto. Dice, mirad. Comienza diciendo, mirad. El Espíritu a través del salmista nos llama a una acción enfatizada, a un verbo que el ser humano tiene que ejecutar. Mirad, igual que en Juan 4:35, cuando el Señor dice, mirad y ved que están blancos los campos para la siega. La exaltación, la exclamación de la conjunción del verbo mirar es cuando algo está consumado y listo para ser mirado. Usted no le dice a nadie, ven a ver lo que hice, si no lo ha hecho. Ven a ver lo que escribí, ven a ver lo que dibujé, ven a ver lo que cociné, si no lo ha hecho. Entonces dice, mirad, enfócate, concéntrate, pon toda tu atención en observar, en contemplar lo que voy a declarar adelante. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Dónde es que tenemos que poner nuestros ojos? ¿Qué es lo que tenemos que contemplar y observar a profundidad, a conciencia, con convicción y con concentración? Mirad. Es un mandato imperativo. Entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso. El primer elemento de comparación es un adverbio comparativo y dice cuán. Es una cantidad inmedida
Es una dimensión de grandeza. Cuán bueno. O sea, nos llama a observar que algo es desmedidamente bueno. Entonces esto nos evoca a Génesis 1:31, cuando el Señor dice que y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y concluye diciendo, y bueno en gran manera. El mismo mirar, ver, bueno del Génesis es a lo que el Espíritu nos llama a través del Salmo. Vengan a ver lo bueno que es. ¿El qué? Y no dice, pero no solo bueno, sino que delicioso. Y uno apela al sentido de la vista y el otro al sentido del gusto. Pero no solo bueno para verlo, sino bueno en el contexto existencial. Es bueno, de naturaleza buena, de facultad buena. Vengan a ver cuán bueno es. Esta situación que vamos a observar ahora, dice Dios que es de naturaleza buena. Pero no solamente es de naturaleza buena por esencia, sino que también es delicioso, lo cual quiere decir que produce deleite a mi alma, a mis sentidos, a mi cuerpo, a mi espíritu, produce bienestar a mi vida. El Señor nos está llamando la atención y nos dice, vengan a ver, la oxitocina se va a disparar, vengan a ver que aquí hay algo bueno y delicioso, por naturaleza y por lo que produce. ¿Y qué es eso a lo que el Señor dice que debemos prestar atención porque es bueno y es delicioso? Entonces nos dice, es del verbo ser, consumado es. Ya hay algo que está establecido desde el diseño de Dios. Esto que yo les llamo a ver es bueno y delicioso. No es que puede ser, no es que si lo hago así o lo hago asado, no es que si en tal sitio o en el otro, es que es bueno y delicioso. ¿El qué? Entonces da un primer verbo, habitar. Habitar. Y nos habla de cohabitación, de vivir, de estar. Juan 1, versículo 14, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando tú coges ese verbo habitar, en el original dice tabernaculizó. Es decir, que Dios hizo tabernáculo en medio de su pueblo. Cuando usted agarra una imagen, como la han dibujado según el orden establecido en el Éxodo, el tabernáculo estaba en el centro y las tribus habitaban alrededor del tabernáculo en un orden específico. Dios mismo nos dice en Juan 14:23 que Jesús nos dice que si amamos sus mandamientos, si cumplimos y guardamos sus mandamientos, Él y el Padre vendrán y harán morada en nosotros. Entonces es Dios el primero que quiere habitar con nosotros y en nosotros. Es Dios el que quiere traspolar la experiencia de la cohabitación a la humanidad. Es Dios el que creó la sociedad y nos hizo seres gregarios. Es Dios el que procura y establece y dice que es bueno y delicioso habitar. Pero no es solamente de tiempo en tiempo, un momentito. No, Él dice habitar. Entonces, ¿qué y quiénes? Dice los hermanos. Entonces aquí hace una segregación y una separación. No es bueno que los hermanos habiten con el mundo. No es bueno que el mundo habite dentro de la cohabitación de los hermanos. Él dice, es bueno y es delicioso que los hermanos habiten. La familia de la fe, los lavados por la sangre del Cordero, los redimidos, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, los que tenemos a Dios por Padre, a Cristo por Salvador y Señor. Hay un grupo determinado de personas de los cuales Dios dice que es bueno que habiten juntos. Y al hablar de ese grupo predeterminado y específico, excluye a todo el que no es hermano. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos. Entonces dice, ¿en qué condición? Juntos
en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces nos habla de estar juntos. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, nosotros vemos en el libro de Hechos, que el Señor le dio un mandato para recibir al Espíritu Santo y le dijo que permanecieran juntos, unánimes, juntos. Cuando nos habla de juntos, nos está hablando de una misma mente, de un mismo corazón, de un mismo sentir, de un mismo propósito. No caminarán dos juntos si no están puestos de acuerdo. En la habitación conjunta no puede haber disección, no puede haber división, no puede haber preferencias, no puede haber despropósito. Nos habla de vivir juntos y con una condición específica: armonía. Y cuando nos habla de armonía, nos habla de ese conjunto que hace estéticamente bella las cosas. Nos habla de ese conjunto que hace operativamente perfecta las cosas. La armonía entre las piezas de cualquier maquinaria permiten el desarrollo y la evolución de la misma. La armonía en cualquier obra de arte permite el deleite visual de la misma. La armonía en una pieza musical permite el deleite auditivo. Cuando Dios habla de que es bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía, no está hablando de paz, de unidad, de que no haya absolutamente nada que haga distender o disasociar la unidad para que los hermanos puedan habitar. Mirad, vengan a ver, hay algo bueno y deleitoso que yo he diseñado, que habiten los hermanos juntos y en armonía. Entonces la palabra de Dios nos dice: procurad la paz con todos. Primeramente, en la medida de lo que podáis, procurad la paz con todos. Pero también nos dice: haced el bien, primeramente a los de la familia de la fe. Entonces hay una serie de versículos que nos permiten entender de qué forma se produce ese bienestar y ese deleite en la convivencia armónica de los hermanos. Entonces, no solamente viene allí el hecho de que los hermanos habiten juntos en armonía, porque es bueno y deleitoso, sino que también nos dice el Señor, porque allí envía Jehová. Y eso me refiere al capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando Jesús, nuestro Señor, dice: yo voy a pedir al Padre que os envíe otro consolador. Es Dios quien envía la bendición, es Dios quien envía el Espíritu Santo, es Dios quien envía al otro consolador. Ni la bendición, ni el Espíritu, ni el consuelo viene por esfuerzo humano, sino por enviación, por decreto, por mandato de Dios. Los ángeles, ministros en favor de los que hemos de heredar la salvación, vienen por orden de Dios. El Espíritu Santo es desatado por orden de Dios. La bendición es enviada por Dios. Entonces dice que allí, en esa habitación conjunta, en ese compartir, en esa coinonía, en esa integridad, en esa unidad, en ese deleite de la hermandad y la fraternidad, Dios dice: allá va, y envía bendición, y como si todo eso fuera poco, vida eterna. Entonces, no tenemos tiempo para desglosar todas las bendiciones que dice la palabra de cuando los hermanos están juntos. Pero podemos saber que hay consolación, fortaleza, restauración, amor, fraternidad, abrigo, una serie de bendiciones manifiestas a través de la hermandad. Provisión, defensa, protección. Dios envía bendición a nuestras vidas cuando los hermanos habitamos juntos y en armonía.
No, pero que este tipo no se puede vivir. No. Hay que llevarlo a armonía. Porque nadie quiere vivir en una disensión con otra persona. Nadie soporta la tensión. Ahí no hay bendición. Entonces el Señor dice, mirad cuán bueno y deleitoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a contextualizar todo lo anterior rápidamente viendo estos 5 versículos. Lo que debemos procurar mientras habitamos juntos. Romanos 12:8 nos dice, la paz con todos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Debemos procurar la paz con el hermano. Debemos procurar la paz con el que no es hermano. Debemos procurar, mientras dependa de nosotros, estar en paz con todos. Primer elemento para la vida armónica. Segundo, ¿cómo nos debemos comportar? Dice el apóstol en Gálatas capítulo 6, versículo 10, hagamos el bien a todos. Procuro la paz y hago el bien. ¿Cuál debe ser la calidad de mi amor para habitar en paz y en armonía con mis hermanos? Primera de Pedro 1:22 nos dice que debemos tener un amor fraternal no fingido. Mi hermano, yo sí te quiero. Un amor fraternal no fingido. He dicho muchas veces y he compartido que una de mis primeras experiencias hace muchos años con Orfa fue reconociéndole que yo no sabía amar. Oramos juntos esa tarde y el Señor le ha costado muchos años, pero Él es eterno. Comenzó en ese momento a enseñarme a amar. Hay quienes dicen que cuando un alumno no aprende, el malo es el maestro, pero en este caso no. En este caso es el alumno, porque el Señor es el que nos capacita para amar. Entonces, la calidad de nuestro amor, un amor fraternal no fingido. Cuarto elemento, ¿cuál debe ser la intensidad de nuestro amor? Esa misma porción de 1 Pedro 1:22 dice que tengamos un amor entrañable. En otras versiones dice ardiente. O sea, está diciendo que cuando yo vea a mi hermana o cuando yo vea a mi hermano, el amor de Dios en mí debe arder por esa persona. Saber que Cristo murió por él o por ella. Saber que fue redimido, lavado por la sangre del Cordero. Saber que va a estar al lado mío en la boda del Cordero. Saber que es salvo, saber que somos parte de la familia, saber que somos indignos y merecedores. Mi corazón debe arder en amor por esa persona. Quinto, ¿cuál debe ser la dimensión de ese amor que arde? Dice Juan 15:13 que Jesús dijo, no hay ningún amor mayor que este, que poner su vida por sus amigos. Nuestro amor debe llegar al punto de nosotros estar dispuestos a poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y no vamos a ser muy dramáticos. No comience con la parte física. Usted da su vida físicamente por hermano después. Pero comience, como dice la palabra, considerándolo mayor que usted. Considere dando su vida en el sentido de que sea más importante el otro que usted. Dejándolo pasar primero en la fila, abriéndole la puerta, saludándolo, devolviéndole el saludo, saludándolo aunque no lo saluden, preguntándole cómo está. Empiece a poner su vida en lugar de la del otro. Porque dice Cristo que no hay mayor amor que este, que poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Ahora los llaman personas tóxicas, relaciones tóxicas, vínculos tóxicos. Cada uno de nosotros debe decidir si le da cabida a la oxitocina o le da cabida al cortisol. Vamos a ser personas que en medio de nuestro llamamiento a cohabitar, robemos energía a los que nos rodean,
¿O vamos a darle energía, apoyo, fuerza, vigor, paz, amor, dirección, consolación? ¿Vamos a restarle vida y vigor a los que nos rodean? ¿O le vamos a sumar vida y vigor a los que están cerca de nosotros? Usted va a permitir que esa hormona que Dios puso en nosotros, de la oxitocina, crezca cada día por medio de la acción del Espíritu Santo. Y en vez de usted decir, ay, míralo ahí donde viene, decir, ¡ey, míralo ahí donde viene! Otra vez, ¡otra vez! Hay una diferencia muy grande. Son dos hormonas, están en el cuerpo, las dos fueron puestas por Dios, pero cada una tiene una función específica. No viva sumido en el temor, en el estrés, en la angustia, en esa condición de ira, de inconformidad, de insatisfacción que aleja a los demás de usted, que no quiere que nadie quiera acercarse a usted. Cuando usted llega a su casa, cuando usted llega donde su familia, donde su esposa, donde su esposo, donde sus hijos, donde sus padres, usted llega con un nivel de cortisol alto, o usted llega derramando oxitocina a dos manos. La pandemia, el mundo, la crisis económica, apocalipsis, las malas noticias, las falsas noticias, las voces de los expertos, de los que se llaman expertos, de los que se hacen llamar expertos, han sumido al mundo en una condición de neurosis, de estrés, de temor, como nunca antes en la historia. El ser humano está viviendo una condición de estrés y de temor terrible. Todas las mañanas se levanta, chequea constantemente el celular, las noticias, los periódicos, la televisión, para oír malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias. Es tiempo de nosotros levantarnos y proclamar una buena noticia. Es tiempo de nosotros decirle a la iglesia, no temas, no temas. Ven y ve que es bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ven a la casa del Señor, ven a juntarte con nosotros, ven, vamos a adorarle. Hoy no podemos pedirle que se abracen, pero vi el título de una charla que dice, tu mirada puede sanar personas. Mire con amor, sonría con amor, jodee con amor. Mire a los ojos cuando le va a chocar el puño a la otra persona. Que la otra persona sienta que usted lo abraza con el amor de Cristo por encima de las distancias. La tecnología y las redes sociales no pueden suplantar las redes humanas que Dios diseñó. No es en el metaverso que Dios nos llama a habitar. Es en el plano humano, en el plano terrenal y natural que Dios nos llama a habitar juntos y en armonía. Si usted tiene problema con un hermano, resuélvalo. Si hay personas a las que usted no ama lo suficiente, bájese a orar. ¿Usted sabe por qué? Primero, porque Dios lo manda. Y segundo, porque Dios reveló en la figura de nuestro Señor Jesucristo que por la forma en que nos amemos seremos identificados como sus discípulos. Aquí dimos una serie de 4 charlas, de 4 compartidas, de 4 noches, donde el Señor nos enseñó que el mayor distintivo del creyente es el amor. Entonces, que ese amor producido, multiplicado, inducido por la oxitocina, por lo menos crezca y se multiplique en nuestra propia burbuja, en nuestra familia, delante de aquellos que no podemos quitar la máscara. Abrácelos, béselos, déjenle sentir el amor de Dios en ustedes. Que cada uno de nosotros seamos mensajeros del amor de Dios. Y que esta porción de la palabra se cumpla no solo en la iglesia, sino también en cada una de nuestras casas y de nuestros hogares. Mirad cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nunca lo olvidemos,
En la unidad, en armonía de los hermanos, no solamente hay bien y deleite, sino que se materializa y recibimos la promesa del Padre de enviar sobre nosotros bendición y vida eterna. Es necesario, frente al temor y a la neurosis del mundo, nosotros cada día expresar más la unidad y el amor a la que Cristo nos lleva, a la que Cristo nos mueve, a la que Cristo nos invita. En el amor del Padre, en la coinonía de los hermanos, en la unidad del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque es precioso ver, Señor, que tú nos llevas a niveles profundos de tu amor, queriendo cada día enseñarnos más y más a amar a la manera de Dios, a amar de aquella manera en la que tú te expresaste, amar de aquella manera en la que tú expresaste tu amor, un amor que fue capaz de padecer, de sufrir, de morir, de vencer la muerte y de resucitar por nosotros. Gracias, Jesús, porque nos diste un ejemplo supremo e insuperable de amor al Padre, de amor a su voluntad, de amor a su ley. Gracias porque me enternece tanto ese versículo cuando dice tu palabra que habiendo amado a tus discípulos, los amaste hasta el fin. Enséñanos, oh Dios, a amarnos los unos a los otros hasta el fin. Que tu amor en nosotros nos permita experimentar, conocer, vivir y transmitir esa experiencia grandiosa que tu palabra declara. Mirad, mirad cuán bueno es, cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna. Sana nuestros vínculos, sana nuestras relaciones, restaura el amor en medio de tu pueblo, borra, quita, anula toda división, toda contienda, todo pleito, toda gritería, toda intolerancia, todo grupismo, toda preferencia humana y carnal en medio de tu pueblo. Seca de raíz toda emoción y sentimiento, toda envidia, todo celo, toda competencia, todo protagonismo y todo aquello que envenena el amor. En el nombre de Jesús, capacítanos para amarte a ti, para amarnos los unos a los otros como tú nos amaste, y proclamarle al mundo con nuestra unidad, con nuestro amor, con nuestra hermandad, que somos tus hijos y que tú eres el enviado de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecimos el nombre del Señor.